Bueno, pues ya vimos la mayoría de campo cristalino y llegamos a estos ejemplos de que los factores que afectan el campo cristalino son los ligantes, la serie espectroquímica básicamente, el delta octaédrico se incrementa con el estado de oxidación y para una tríada se incrementa cuando aumenta el periodo y el metal lleva una serie, ¿no? Y aquí están los elementos estados de oxidación en la tríada, cómo sería, y el efecto del metal. Y esto lo podemos ver ya en el espectro. Recuerden que cuando nosotros vemos un espectro, déjenme mostrarles aquí. Aquí tenemos un espectro de los complejos de cromo 3, donde lo que tenemos es básicamente tres bandas y una transferencia de carga. Luego veremos bien lo que se trata de la transferencia de carga, pero vamos a fijarnos en la banda 1 y la banda 2. Si yo veo el compuesto de etilendiamina, fíjense, la energía es menor para las transiciones. Recuerden que estamos graficando aquí frecuencia en centímetros al menos 1 y como la frecuencia es directamente proporcional a la energía, la frecuencia es directamente proporcional a la energía, pues con esto tenemos la energía del desdoblamiento del campo cristalino. Hay tres transiciones, vamos a comparar la N1. Entonces, cuando tenemos flúor, pues está mucho más baja en energía, después aumenta con el oxalato y luego la etilendiamina. Si nosotros nos vamos a la serie espectroquímica, entonces pues es esto, ¿no? La etilendiamina, luego los oxalatos y luego los halógenos, ¿sale? Pues coincide perfectamente. Ya vimos lo que es el baricentro. Y esto es en general, los colores de los compuestos de coordinación, se puede hacer una pequeña predicción de cómo van a ser los colores dependiendo del ligante. Sobre todo esto es mucho más válido para primera serie de transición. Y eso es algo cualitativo, no es algo cuantitativo. Como veremos en espectroscopía puede ser mucho más complicado. Y aquí es lo que estamos viendo, que tengo un mismo metal con diferentes ligantes y los colores pueden ser muy diferentes. Esta es una de las primeras aplicaciones de la química históricas y actuales también. Ha sido, evidentemente, el utilizar compuestos de coordinación como pigmentos. Los pigmentos, porque dan colores muy en el visible. Entonces, modificando algunas características de cada compuesto de coordinación, vemos el color. Si nosotros vemos, pues esto lo podemos correlacionar con la transición, ¿no? De un electrón de un estado basal a un estado excitado. Para eso le tenemos que dar energía, es decir, hay energía luminosa, H-nu, H cosas de Planck, nu frecuencia, eso es el valor de la energía directamente, y lo que hacemos es que un electrón lo llevamos de un nivel inferior a un nivel superior. En un octaedro sabemos que estos son de 2G y estos se llaman eje, estos son grupos de orbitales. Entonces podemos tener dos situaciones en que los orbitales estén muy cercanos o estén muy separados. Entonces el salto de este electrón de aquí arriba es muy diferente. Y eso lo provoca pues, el desdoblamiento, ¿no? Ya vimos todos los factores que afectan el doblamiento. Entonces, si necesitas dar un gran salto, va a absorber energías altas. Las energías altas son las azules. Y si absorbe en azul, lo vamos a ver naranja. Si absorbe en violeta, lo vamos a ver en amarillo. Y así. Este cuadro se llama el círculo cromático y más o menos el color complementario. Esto es una aproximación muy burda y lo tienen que tomar en cuenta. Lo que estamos viendo es que en realidad absorbe aquí, aquí y aquí. Y lo que no absorbe, pues será básicamente esto, o aquí que absorba menos. Entonces el color complementario será otro. Pero lo que es muy claro es que si nosotros estamos viendo que el ligante desdobla mucho, va a absorber mucho en azules, entonces verán de los otros colores. O una mezcla de los otros colores. Es decir, todos los ligantes cianuros y carbonilos pues, tenderán a ser naranjas, amarillos, rojos, más que azules. Porque están absorbiendo mucho y no están absorbiendo las longitudes de onda. Entonces, una pregunta de examen es, a ver, suponiendo que tengo este compuesto, ¿a qué color tenderá? Al color absorbido y el color emitido son dos cosas diferentes, se complementan. ¿Cómo calculamos la energía de estabilización de campo cristalino? Ya lo vimos la vez pasada. Y lo que vemos en la energía de estabilización es que pues, tenemos que ver el número de electrones en los orbitales T2G
y los tenemos que multiplicar por menos 0.4 y tenemos que sumar luego los electrones en los EG y en eso los multiplicamos por 0.6 y luego le tenemos que añadir la energía de apareamiento. En este caso de este lado tengo 4 electrones en T2G, cada electrón que está en T2G lo multiplico por menos 0.4 y le sumo los que estén en EG. En este caso primero no tengo en EG, nada más tengo que ponerle más una energía de apareamiento de los electrones. Si yo multiplico 0.4 por menos 0.4 me da menos 0.16, aquí le falta un signo, es menos 0.16, del delta octaédrico más una energía de apareamiento de los electrones. En el otro caso tengo 3 en menos 4, porque son los T2G, más 1 en 0.6, que es el octaédrico, entonces menos 0.6. Déjenme corregir aquí. Le faltó aquí un símbolo, un signo negativo. ¿Sale? Y un punto. Perdón por el error, pero de una vez más vale corregirlo. Entonces, 4 por menos 0.4 es menos 1.6. Simplemente el resultado de la multiplicación estaba mal, pero la operación estaba bien puesta. En el otro caso, que sería este es el primero. 4 electrones por menos 0.4 me da 1.6. Y 3 electrones por menos 0.4 más 0.6 sería 3 electrones y luego 1 de 0.6. Entonces esto me da el delta octaédrico. En el caso de arriba tengo que considerar la energía de apareamiento porque tengo un electrón apareado. ¿Dudas hasta aquí? ¿Cómo se calcula la energía de estabilización de campo cristalino? De esta manera nosotros podemos ver todas las energías de estabilización de campo cristalino cuando tenemos 1, 2, 3, 4, etcétera, electrones apareados. Entonces, aquí está la energía de estabilización. Cuando tenemos campo débil, vamos a considerar las energías de apareamiento de una manera y cuando tenemos campo fuerte, de otra manera. ¿Sí? ¿Qué son las energías de apareamiento? Que es lo que les dije que les teníamos que ver un poquito más a detalle. La diferencia entre la configuración de bajo spin y alto spin se le considera energía de apareamiento. Está considerada por dos términos. ¿Cuáles son los dos términos de las energías de apareamiento? La repulsión inherente, que es la principal quizá, que se presenta cuando se fuerza a dos electrones a ocupar el mismo orbital, es decir, si yo tengo un electrón que tiene un spin y lo voy a meter otro electrón para obligarlo a estar en el mismo orbital con el spin contrario, pues va a haber una repulsión electrón-electrón. Y esta repulsión electrón-electrón es la causa una energía. Y la otra es la pérdida de energía intercambio, que se presenta cuando dos electrones con spines paralelos se fuerzan a que tengan spines antiparalelos. La energía intercambio es proporcional al número de pares de electrones del mismo spin y puede acomodarse en n electrones paralelos. Eso lo vieron, me parece que en estructura de la materia, sino en química cuántica lo ven. Las transiciones de alto spin y de bajo spin se pueden ver gráficamente como se muestra ahorita lo vemos en la figura. Y vemos que, ahorita vemos la figura que me gustaría ver primero estas tablas. Entonces, cuando yo tengo un ion, por ejemplo, un D4, un ejemplo es el cromo 3 o el manganeso 3, tiene una parte de energía de intercambio, de interacción, repulsión coulombica, y otra parte de energía de intercambio, para dar la energía de apareamiento total. Entonces, tiene dos factores. Cuando nosotros tenemos alto spin y bajo spin, la energía de apareamiento, pues la podemos calcular experimentalmente así. Y vemos los complejos de alto spin y bajo spin cómo se intercambian. No quisiera abundar en esto. Quisiera abundar en esto otro. Aquí hay un video que déjenme dejar de compartir porque quiero ponerles un video. ¿Están escuchando todos? Pues para poder compartir, y ven es que no le había compartido el sonido.
Vamos a ver un pequeño video que nos resume parte de lo que hemos visto, ¿sí? Y está mejor ilustrado porque... Bueno, como pueden ver en este pequeño videito que está en YouTube, lo pueden ver encontrar en YouTube, no les ponen teoría de campo cristalino y les saldrá. Es un poco más ilustrativo de lo que hemos visto. Sin embargo, él aborda aquí algo, en el video se aborda otra geometría. Ya vimos que lo que hemos visto hasta ahora es que estos T2G son los orbitales que están entre los ejes. Y como no sufren una repulsión directamente, quedan abajo. Y los que sí sufren la repulsión, quedan arriba. Entonces, esto es lo que da el desdoblamiento y que da todas las características ópticas, magnéticas, etcétera, las propiedades de los compuestos. Cuando nosotros tenemos un tetraedro, el tetraedro, si nosotros lo vemos, no está directamente, déjenme tratar de dibujar, un tetraedro. ¿Cuáles son los ángulos entre el tetraedro? Estos ángulos, ¿cuáles son? ¿Cómo son? ¿Qué valor tienen? Este ángulo. ¿Quién me lo puede decir? ¿Cuál es el valor de ángulo de un tetraedro? Ahora vamos a ver el caso de un tetraedro. Hola, ¿me escuchan? Sí, profesor. ¿Sería 109.5? Exactamente, 109.5. ¿Y en el octaedro cuánto era el ángulo? Ese me salió medio feo, ese 5. En el octaedro era 90 grados, ¿sale? Entonces, si se fijan, un eje de coordenadas X, Y, Z, Y, Z, X, se parece a uno que es igual que un octaedro. En cambio, si yo trato de dibujar en ese eje de coordenadas el tetraedro, pues tendría que poner esto así, esto así, esto así y esto así. No coincide, simplemente porque la geometría es diferente. Entonces lo que vemos es que coincide mejor, si los ligantes entran en una geometría tetraédrica, los que sufren una repulsión mayor son los orbitales que están entre los ejes, ¿sí? Y esos son el de XY, de XZ y de YZ. Si los que sufren la repulsión son los que están entre los ejes, lo que vamos a tener aquí es que los que están sobre los ejes no van a sufrir repulsión. Entonces vamos a tener el caso inverso en un tetraedro del caso octaédrico. Este es el caso octaédrico, es el caso tetraédrico. Tenemos que los orbitales XY, XZ y YZ, que son los que están entre los ejes, son los que sufren una repulsión en un tetraedro, porque no coincide, la entrada de los ligantes coincide más con la posición de estos orbitales. Y esto va a ser en los que sufran la menor repulsión, va a ser los que están sobre los ejes y va a ser los que antes subían en un octaedro con respecto al octaedro. El de x cuadrada menos y cuadrada y el de xz cuadrada. Esto da que la variación en un octaedro es es inversa a la de un octaedro. El tetraedro es inversa a la de un octaedro. Es decir, tenemos los niveles E aquí y T2 arriba. Y antes era inverso, teníamos eje y T2G. Si se fijan, las etiquetas aquí es T2 y E ya no tienen el subíndice G, porque el G quiere decir que es simétrico en la inversión. Y como lo vimos la vez pasada, un tetraedro no tiene centro de inversión. Entonces, al no tener centro de inversión, no podemos ponerle esa etiqueta. De ahí surge esa etiqueta. E quiere decir doblemente degenerado, T quiere decir triplemente degenerado. Entonces, estos tres tienen la misma energía, estos dos tienen la misma energía. Cuando yo comparo el desdoblamiento en un campo octaédrico y el desdoblamiento en un campo tetraédrico, si se fijan, el tetraédrico es más pequeño, es 4/9 del octaédrico. Y esto tiene consecuencias de comportamiento de los compuestos de coordinación. Para empezar, si es más pequeño el desdoblamiento,
en general va a tender a ser ¿qué? Compuestos de alto spin o de bajo spin. De alto spin. De alto spin. Vamos a ver un ejemplo. Si yo pongo aquí un D6 y empiezo a poner los electrones 1, 2, 3, el siguiente electrón, pues a lo mejor si está muy alto el desdoblamiento, va a entrar aquí y entrar aquí. En cambio, si yo tengo un ligante que desdoble mucho el campo, va a pasar aquí. En cambio, aquí va a ser así. Y como se desdobla menos el campo, aquí, aquí, y luego 5 y 6. Si se fijan, aquí tengo 2 electrones apareados y aquí ninguno. Entonces, la distribución de los electrones y son de cuántos spins tengo desapareados, pues va a cambiar notablemente de ser un tetraedro a ser un octaedro, ¿sí? Y normalmente los octaedros van a tender, los tetraedros van a tender a tener menos de la mitad casi la mitad de la energía de un octaedro. Entonces eso va a conducir a que sea más fácil tener compuestos de alto spin, porque es más fácil que suban que se queden. Si nosotros ahora borramos y vamos a poner algo más evidente, si ponemos un D3, va a ser 1, 2, 3, aquí. Y aquí va a ser 1, 2. Y como esta distancia es más pequeña, el tercer electrón va a entrar aquí. Entonces tendríamos que va a ser muy difícil distinguir un D3 octaédrico de un tetraédrico por magnetismo. Pero si ya le pongo el cuarto electrón va a estar aquí. Vamos a hacer un D4 con todas las de la regla. Pues vamos a un D4. 1, 2, 3. Si el desdoblamiento octaédrico es grande, tengo un ligante de campo fuerte, voy a tener aquí que me va a dar esto. Tengo 2 electrones apareados y aquí que voy a tener 1, 2. Y como esta energía es más pequeña, vamos a tener 3, 4. Para el D3 queda igual, pero para el D4 ya queda diferente. Entonces, cuando analicemos caso por caso, vamos a tener que estar viendo la posibilidad de cómo se llenan los electrones. Son preguntas que se pueden poner en un examen. ¿Cómo se llena aquí? ¿Qué consideras? ¿Cómo se va a llenar? De tal manera que pues yo puedo tener el desdoblamiento octaédrico. El desdoblamiento octaédrico lo puedo tener de esa manera. Miriam está levantando la mano. Sí, profesor, tengo una duda. Sí. Es que no recuerdo cuando mencionábamos qué es el baricentro. El baricentro es, déjame ponértelo en el pizarrón para que sea más claro, ¿sale? Sí, déjame dibujarlo. Partimos de los orbitales degenerados como modelo, ¿sale? Entonces tenemos 5 orbitales y esto es una escala de energía. ¿Vamos bien? Cuando yo lo someto a una geometría diferente a la esférica, va a ver que algunos orbitales bajan en energía y otros suben en energía, ¿vale? El baricentro va a ser el estado correspondiente antes de la interacción. ¿Cuántos bajan uno y cuántos suben otro? El baricentro va a ser el valor de energía, este valor de energía, antes de tener la interacción. La estabilización de algunos orbitales va a estar medida con respecto a ese baricentro y la desestabilización de otros orbitales va a estar medida con respecto a ese baricentro. ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Para cuando nosotros queremos cuantificar y hacer medidas cuantitativas con el valor, con los valores de que sea alto campo o bajo campo, cuánto sube, cuánto baja, tenemos que medirlo con ese baricentro. Por eso es importante considerarlo. Que normalmente en este curso no hacemos medidas cuantitativas, ¿no? No sé.
porque puede ser mucho esfuerzo para poca ganancia. Bueno, entonces en el tetraedro tenemos estas posibilidades. Ahora, los tetraedros pueden, igual que los octaedros, pueden tener no una simetría perfecta. Por ejemplo, si yo veo este compuesto, el cobalto tiene 4 átomos donadores. Pero se fijan, el yodo pues va a tener una distancia de enlace muy diferente que a las fosfinas, ¿sí? Porque son diferentes. Entonces va a tener un ligante que sea diferente. Entonces cuando es simétrico voy a tener la ruptura de generación en este momento. Y en el otro lado, pues a lo mejor hay un orbital que se parece mucho. Y eso me da muchas otras posibilidades, que hay que tenerlas en mente, que no son las más comunes. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios de octaédrico, ¿vale? Vamos a borrar esto y le vamos a decir. Si yo tengo, digo, un octaédrico, de un tetraédrico, perdón. Si ahora yo tengo un campo tetraédrico, pues nuevamente déjenme cambiar de color porque no me gusta el amarillo, que se ve muy poco. Vamos a ponerle café. Si yo tengo una escala de energía, el desdoblamiento tetraédrico va a ser 1, 2, 3, 1, 2. Si yo ahora lo que hago es empezar a llenar los electrones, D1, así. D2, así. D2. El D3, ya tengo diferencias. Normalmente en la primera serie de transición va a entrar aquí arriba, porque recuerden que este valor de energía, que es el delta tetraédrico, es menor que el delta octaédrico, entonces tienden a ser de alto spin. Cuando yo cambio a un número a un elemento que ya sea la segunda o tercera serie de transición, por ejemplo, en lugar de tener hierro, tener rutenio, este desdoblamiento se incrementa notablemente, ¿sale? Pero los tetraédricos en primera serie de transición tienden a ser generalmente de alto spin. Cuando ahora yo tengo el D4, lo tengo así. Cuando tengo el D5, pues se parece al alto spin del octaédrico. Pero cuando tengo el D6, voy a tener 4 electrones desapareados. En el D7 voy a tener así. Y en el D8 lo voy a tener así. Si se fijan, en el D8 octaédrico tengo 2 electrones desapareados y en el D8 tetraédrico también tengo 2 electrones desapareados. Entonces, magnéticamente yo no puedo distinguir un octaedro de un tetraedro de esa manera, con un D8, ni de un D9 ni de 10, ¿sí? Si es un octaedro, un tetraedro. Si es de 7, sí. Si es de 6, sí. Si es desde el D después del D2, sí se puede. Pero desde el D8, D9 y D10 no se puede. ¿Por qué? Porque pues queda la misma configuración. Cuando llenamos los orbitales de abajo, pues los de arriba van siendo muy parecidos, ¿sale? En el D7 no, pero en el D8 sí. ¿Vamos bien? Ahora, vamos a borrar esto y vamos a ponerlo nuevamente. Cuando tenemos series de transición segunda y tercera, este delta tetraédrico es grande, ¿sale? Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios para ver cómo son los desdoblamientos. ¿Dudas hasta aquí? Vamos a ver que el número de coordinación 4 podemos tener dos posibilidades. Cuando es un tetraedro, o cuando tengo un cuadrado, metal,
Estoy un poco torcido el cuadrado, pero ahí está. ¿Sí? En ese caso, ¿cómo va a ser el desdoblamiento? Va a ser de esta manera. ¿Sí? Vamos a ver que sobre dos ejes hay dos orbitales que sufren la mayor repulsión. Y entre los ejes otra. Vamos a verlo acá. Vamos a verlo como si fuera un caso de un octaedro. ¿Qué pasa si en el octaedro empiezo a jalar hacia alejar estos orbitales? Si los alejo mucho, estoy haciendo que la repulsión sea mayor sobre el eje. Ay, déjenme borrar eso. Cuando empieza a sacar rayas no se entiende nada. Los ligantes van a estar orientados sobre el eje Y y el eje X. Otra vez. Borrar este. Ay. A veces el mouse tiene vida propia y me da unos errores tremendos. Y el eje X. El que se fue el eje Z. Entonces, el dz cuadrado, como ya no tiene repulsión, disminuye mucho en energía. Los que están en Z disminuyen mucho su energía. Después está el XY y luego el XY cuadrado. Entonces tenemos un desdoblamiento muy diferente en un cuadrado que lo podemos entender muy bien si lo vemos que se origina a partir de un tetraédrico. Los ejes X y Y son los que sufren más repulsión y todo lo que sea Z disminuye de repulsión. De esta manera nosotros podemos tener este desdoblamiento. Si tenemos un cuadrado, hay dos grupos orbitales que están muy cerca, uno más o menos grande y otro muy arriba, ¿sale? Entonces, alcanzar este X cuadrada menos Y cuadrada en un cuadrado es muy difícil. Entonces, cuando yo empiezo a llenar los electrones en un cuadrado, ¿cómo voy a empezar? Aquí, aquí. Este siempre va a entrar desapareado, luego así, luego así, luego así, y el siguiente electrón pues va a entrar acá, luego está acá, y el último va a entrar a estos. ¿Sale? Entonces, de esa manera, si yo tengo un D8, ¿cómo voy a tener el D8 aquí? Voy a tenerlo diamagnético. En un cuadrado. ¿Qué pasa con el tetraédrico? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va a tener dos electrones desapareados. Dos electrones. Entonces, yo puedo ver que todos los tetraédricos de 8, por ejemplo, el níquel 2, o el cadmio 2, o el mercurio 2, van a ser paramagnéticos. En cambio, los cuadrados van a ser diamagnéticos. Entonces, yo tengo un compuesto tetracoordinado. En un D8 es facilísimo saber si es cuadrado o es tetraédrico, simplemente viendo ¿cómo se llama? Los orbitales, las propiedades magnéticas. Un D8 siempre va a ser diamagnético y un D8, aquí D8, siempre va a ser paramagnético. ¿Lo vieron? ¿Dudas ahí? No, profesor. En la bipirámide trigonal, si ustedes se fijan, si nosotros vemos por arriba una bipirámide trigonal, es un triángulo. Ay, déjenme ponerlo en el pizarrón porque si no, aquí me da unos errores tremendos el PowerPoint. Entonces, si yo lo pongo así, yo voy a ver así, así. Yo veo desde arriba una pirámide trigonal, tengo los ligantes ecuatoriales, o los átomos donadores aquí, y están a 120. Entonces, se fijan, estar esto a 120, no va a coincidir claramente con los ejes coordenados. Y recuerden que los orbitales la mayoría de los orbitales D tienen 4 lóbulos orientados a 90 grados.
Entonces no se pueden alinear bien por aquí. Eso me da como resultado que lo siguiente. Cuando yo tengo una pirámide trigonal, sería más o menos así. Los ligantes ecuatoriales son los que no van a tener una gran repulsión, y los que van a tener mucha repulsión son los que están sobre el eje Z. Y esos son los axiales. Entonces, el que sube mucho son los axiales. El que me puede dar, que sea paramagnético, diamagnético, como alto spin o bajo spin, básicamente solo este orbital. ¿Sí? Si yo lo comparo con la pirámide cuadrada pues se parece a un octaedro. Aquí lo estoy tratando de poner el octaedro. Y lo único que hice fue borrar en una pirámide cuadrada, si tengo ese octaedro, lo que hago es simplemente, se parecerá mucho, nada más le va a faltar un ligante axial. Entonces el desdoblamiento se va a parecer al de un octaedro. Si se fijan, si comparo estos dos, se parece mucho, nada más que el ligante de Z cuadrado deja de sufrir un poco de repulsión. ¿Por qué deja de sufrir un poco de repulsión? Porque ya no tiene uno de los ligantes axiales. Entonces, baja su energía y es como ya hay más repulsión entre los ejes, sube su energía con respecto al octaedro. Y esto me da un desdoblamiento intermedio. Entonces, cada geometría, según el campo cristalino, puede tener un comportamiento diferente. En esta gráfica que le estoy poniendo aquí, lo que tenemos son las energías relativas de uno con respecto a otro. Si nosotros lo que principalmente vimos fue el octaedro, y luego cuando nos vemos al tetraedro, el desdoblamiento es un poco menor, pero cuando nos vamos a la pirámide de base cuadrada, el desdoblamiento es muy grande. Y así tenemos todos los comportamientos intermedios. Entonces, es difícil, bueno, no es difícil, es muy fácil predecir las cosas, pero tenemos que analizarlas para cada geometría. ¿Sí? ¿Vamos bien? Es decir, cómo los vamos a ir ordenando, pues va a depender de cómo lo tengan, ¿no? Más desdoblado o menos desdoblado. ¿De acuerdo? Sí. Me gustaría